En nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso. La paz sea con todos ustedes, queridos hermanos y estimadas hermanas. Quien estudie el Islam, quien lea el Corán, se dará cuenta de una verdad sublime e importantísima, que el Islam honra al ser humano, y honra y respeta la razón humana. Y nosotros podemos ver ese estatus honrado e elevado otorgado al ser humano en general, lo podemos ver reflejado en lo siguiente. Primero, el Islam prohíbe los presagios o atribuir los sucesos a la mala suerte o a la buena suerte. O creer, por ejemplo, que objetos, animales, etc., pueden ejercer alguna influencia sobre los sucesos y los acontecimientos. Así, las supersticiones o la mala suerte o la buena suerte, o como se dice, el toca madera, todos esos comportamientos, todas esas ideas falsas que llegaron y siguen dominando hoy en día la mente humana, lamentablemente, el Islam lo prohíbe totalmente y nos enseña que todo eso contradice la creencia islámica. El Islam prohíbe los presagios, las supersticiones, porque eso también es incompatible con la razón humana pura, con el sentido común, con esa que nosotros llamamos el fitra, la inclinación innata que Dios sembró en nosotros, ya que a través de ella nosotros sabemos que todo está en manos de nuestro Creador, en manos de Dios, y que nada ni nadie se le escapa. Y un objeto, una cosa, un animal, un color, etc., no puede ejercer ninguna influencia sobre los sucesos o los acontecimientos. Y por eso el Islam, respetando la mente humana, respetando la razón humana, prohíbe los presagios y las supersticiones. También, por otro lado, nosotros vemos que quien lea el Corán, quien lo lea detenidamente se da cuenta de que Dios en el Corán elogia a los dotados de intelecto, elogia a los que reflexionan, elogia a los que contemplan, elogia a los que indagan en búsqueda sinceramente de la verdad. Y también vemos que Dios en el Corán llama a la gente, a las personas, a investigar, a reflexionar y contemplar en sus signos, dispersados por todo el universo y por nuestra vida también. Y también Dios nos ordena recurrir a los dotados de conocimiento, no recurrir a ignorantes, a personas que no poseen conocimiento y consultarles. Dios nos ordena consultar a los dotados de conocimiento y piedad. Y vemos también que Dios en el Corán en varias ocasiones hace una comparación y nos dice: ¿acaso son iguales los dotados de conocimiento? Y lo aplican. Y los que no tienen conocimiento, claro que no son iguales. ¿Acaso es igual la luz? ¿Son iguales la luz y la oscuridad? Y también, por otro lado, vemos que Dios en el Corán, para refutar alguna creencia, para refutar alguna idea, siempre nos da un argumento racional, un argumento compatible con nuestra razón humana pura, con nuestro sentido común. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, un ejemplo sencillo reflejado, por ejemplo, en el argumento que Dios nos da para que sepamos nosotros que Dios no tiene hijo, que no es propio de la grandeza de Dios tener un hijo. Uno de los argumentos, porque con respecto a ese tema, Dios nos da varios argumentos a lo largo en diferentes ocasiones. En el Corán nos da Dios varios argumentos,
Pero aquí solamente nos limitamos a citar solamente un argumento racional que Dios nos da para que sepamos nosotros que no es propio de la grandeza de Dios tener un hijo. Y nosotros lo vemos en el capítulo 23, versículo 91, cuando Dios dice: Dios no ha tenido un hijo, ni existe otra divinidad salvo Él. Si así fuera, cada divinidad acapararía su propia creación y entonces pretenderían predominarse unas sobre otras. Así de simple. Un hijo tiene que ser semejante y parecido a su padre, y del mismo género de su padre. Y un hijo, si tuviese Dios un hijo, entonces sería otro Dios, y nosotros entonces estaríamos ante dos dioses. Es imposible que haya más que un Dios, porque si hubiese más de un Dios, entonces cada divinidad, cada Dios acapararía su propia creación, y entonces esto daría lugar a un conflicto interminable, ininterrumpido entre ambos dioses. Y cada Dios entonces acapararía su propia creación. Y esto, claro, llevaría todo el universo al caos. Y lo que nosotros vemos en el universo es perfección, es precisión, que son signos y evidencias de la unicidad y unidad de Dios. Y también vemos uno de los aspectos que nos enseñan el respeto que tiene el Islam por la mente humana, por la razón humana, es que el Islam prohíbe todo lo que afecte a nuestra mente y nuestro conocimiento, como por ejemplo los embriagantes, las drogas. Los prohíbe porque perjudican a nuestra conciencia, a nuestra mente, a nuestro juicio. Y por respeto a la razón humana y a la salud humana, el Islam lo prohíbe. Esto es un ejemplo, un aspecto de lo que el Islam, de las grandes aportaciones que el Islam ha dado a la humanidad, y cómo el Islam ha salvado, ha liberado a la humanidad de caer en ideas falsas, en algunas ideas que imperaban y dominaban, y hoy en día siguen dominando en algunas sociedades, siguen dominando algunas ideas falsas como los presagios, las supersticiones, etc. Y vemos que el Islam nos da la solución a todo eso. Que Allah les bendiga, queridos hermanos y estimadas hermanas. La paz sea con todos ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.